Hay personajes que aunque pasen los años cuesta mucho olvidarlos y por eso de vez en cuando es bueno recordarlo, a ver dónde está, qué se hizo, qué hace por su vida o si se lo tragó la tierra. Por eso este video es dedicado a uno de los hombres que más humo vendió en Costa Rica. No estuvo ni un año y se encargó de dejar un recuerdo eterno para siempre en la mente de todos los costarricenses, pero para mal. Hablamos de Gustavo Matosas. ¿Lo recuerda? Técnico de Costa Rica en el 2019. Exitoso en México por alguna parte, pero luego con un completo, enorme y cuestionado comportamiento que dejó a Costa Rica de lado en un proceso que lo aburrió. Pero quédese conmigo porque realmente lo que le voy a contar es increíble sobre qué pasó en la carrera de este caballero Gustavo Matosas, que realmente se convirtió en el más aburrido de todos. Este video tiene una dinámica diferente a los demás. No es un conteo de repasando momentos, figuras o etcétera, etcétera que se pueda enumerar, sino es una historia que vamos a dividir en tres. ¿Qué hacía? ¿Qué hizo aquí? ¿Y qué hace ahora? Por eso empecemos con el pasado. Ok, primer pregunta a resolver. ¿Qué había hecho Gustavo Matosas como para tener un renombre tan importante y para ser considerado uno de los candidatos más importantes que llegó al banquillo de Costa Rica en 2019? Bueno, nos vamos a centrar solo en su carrera como técnico, no como jugador. Equipos como el Villa Española, Plaza Colonia, Danubio y Peñarol en Uruguay fueron su escuela. Querétaro, León, América y el Atlas en México. El Al Hilal en Arabia Saudita, Cerro Porteño en Paraguay, Estudiantes de La Plata en Argentina, la selección de Costa Rica y un último paso por el Atlético San Luis en México. ¿Qué ganó durante todo ese tiempo entre 2007 y 2019? Bueno, un título nacional en Uruguay con el Danubio, la Liga de Ascenso en México con el León, ganando los dos torneos del año. Además, con el mismo León fue bicampeón entre el 2013 y 2014, siendo el segundo bicampeón de torneos cortos mexicanos. Sumémosle una CONCACAF Liga de Campeones con el América de México en el 2015. Quiere decir que los antecedentes eran positivos de Gustavo Matosas. Era un técnico que tenía un buen cartel para llegar a Costa Rica. Cuando se acabó su cuerda en México, cuando ya no daba para más y cuando ningún equipo ya buscaba sus servicios, se abrió la posibilidad de una selección nacional. Y Costa Rica fue la que le abrió la puerta. Ok, aquí viene el capítulo de Gustavo Matosas en Costa Rica. Presentado, anunciado en enero del 2019. Ahí toma un barco que se suponía iba para buen rumbo. Es más, devolvámonos un poco antes, porque ya desde que comenzó su labor fue más o menos en noviembre del 2018. Sin embargo, mientras se hacía una transición y se acomodaba y disfrutaba de alguno que otro lujo que le daban, bueno, se fue acomodando para debutar en el 2019, justo en enero, previo a muchas cosas que sucedieron después. Bueno, en septiembre del 2019 terminó su historia, pero ¿qué hubo mientras transcurría el camino de Matosas en Costa Rica? Ok, muy fácil. Estuvo entre enero y septiembre, ni siquiera un año. Ganaba más o menos $50,000. Una casa lujosa que le oferta la Federación Costarricense de Fútbol y un carro Lexus 2020 que simple y sencillamente solo le faltaba darle de comer a cualquier persona. Valía más de $50,000. Rendimiento de Gustavo Matosas cuando estuvo en Costa Rica: 8 partidos dirigidos. Sumó 3 victorias y 5 derrotas para un total del 41%. Solo le ganó a Nicaragua, Jamaica y Bermuda. Cayó cuando se topó a Estados Unidos, Guatemala, Perú, Haití
y México, este último en penales en la Copa Oro 2019. Su rendimiento no era para que lo alabáramos, tampoco para destruirlo, pero sí para cuestionarle qué faltaba y cuándo iba a ser su verdadero despegue con Costa Rica. Y pensábamos que después de la Copa Oro reafirmaría su base para comenzar un proceso mundialista, su gran sueño de Qatar 2022. Sin embargo, todo cambió en septiembre. ¿Qué pasó con Matosas? ¿Cuál fue su destino? Bueno, aburrirse antes de un partido amistoso contra Uruguay fue su fórmula para escapar. Esa que necesito el día a día con los jugadores, eso es lo que más pesó. No es ni un tema de a dónde voy a ir o a dónde no voy a ir, ni un tema económico, es un tema... Yo vivo del día a día, no sabía que ser técnico de una selección era tan aburrido porque no tenés a los jugadores. Sin embargo, previo a esa declaración desastrosa, comenzó un rumor que el diario Récord de México levantó poco a poco. Y es que existía una oferta del Atlético San Luis que filtró el interés enorme por llevarse al uruguayo. Matosas firmó con el San Luis y fracasó por el resultado, pero también por una denuncia pública que acabó con su carrera. Y este es el comienzo de la historia más trágica de la propia historia, valga la redundancia. Todo ese mérito conseguido se fue a la basura. Todo lo que hablamos de títulos, de selección, de interés por crecer, se fue a la basura total y completamente sin precedentes. Cuando a finales del 2019, una de las cadenas televisoras en México sacó a la luz un audio en el que se vio involucrado Gustavo Matosas y el promotor de jugadores Fernando Pavón. En un caso más de presunta corrupción dentro del balompié azteca y con el estratega uruguayo como protagonista, Televisa presentó un audio en el que se escucha al timonel sudamericano cerrando un negocio por la llegada del atacante Matías Britos con el agente de futbolistas muy bien conocido y ya mencionado Fernando Pavón. El problema radicó en el hecho de que dentro del audio que se compartió sobre la negociación se escucha cómo el entrenador sudamericano iba a recibir ganancias económicas por la transacción del jugador, pues el negocio del timonel uruguayo con el agente de jugadores se centraba en traer futbolistas a los equipos con un costo mucho más elevado del que valían. A raíz de esto salió al aire ese audio del 2012, pero en 2019, entre el estratega y el promotor. Mientras dirigía al Atlético de San Luis, se le puso un fin a su relación, no solo por los malos resultados, sino por la enorme y complicada situación que vivía Matosas. Y la afición del San Luis así lo respaldó. ¡Que se aburra! ¡Que se aburra! ¡Que se aburra! ¡Que se aburra! Desde entonces, Gustavo Matosas trató de dirigir solo una vez más en Liga de Expansión en México y fracasó instantáneamente, sin tener ningún resultado a favor. Damas y caballeros, Gustavo Matosas desapareció por completo del mapa futbolístico por un audio del 2012 que reventó 7 años más tarde. Y ya hoy absolutamente nadie se acuerda de Gustavo Matosas por esa situación, porque primero desapareció del mapa, segundo, no creo que tenga la dignidad para poder regresar después de semejante golpe, y tercero, lo que hizo en Costa Rica fue simple y sencillamente vergonzoso, argumentando que se aburrió y que no sabía que eso era una selección nacional. Comente aquí abajo, ¿qué le parece? ¿Qué haría usted siendo Matosas? ¿Se regresaría? ¿Le valdría un cacahuate? ¿O seguiría perdido? Y también, ¿qué recuerda de Gustavo Matosas en sus diferentes pasos por equipos? Puede dejarlo aquí abajo, porque de vez en cuando es bueno recordar más de un personaje.